La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción del doctor Javier Leiro, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, un lunes más a Padres al Día, el primer y único programa de educación para los papis y las mamis que nos ven sobre sus hijos, sobre sus niños y también sobre sus adolescentes. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema no tan simpático, porque es un tema de una patología llamada depresión, una problemática que afecta a niños, aunque ustedes no lo crean, hay niños con depresión, y afecta también a adolescentes. Y vamos a hablar y vamos a conocer realmente por qué un niño puede deprimirse, por qué un adolescente puede entrar en una crisis depresiva. Vamos a conocer las causas y vamos a conocer también qué podemos hacer los padres, qué podemos hacer las madres para sacar a nuestro hijo de esa situación o directamente para prevenir, para que no entre en una crisis depresiva. Estamos con nosotros, hoy nos acompaña el licenciado Mario Torres y él nos va a hablar sobre este tema de la depresión. Antes de sentarme con él, les voy a recordar que cuando un niño está triste, llora con facilidad o pierde peso, o está cansado, o no come ni duerme como solía, es probable que esté pasando por una depresión. Sin embargo, muchas veces este proceso pasa desapercibido porque aún hay quien cree que la depresión es solo cosa de adultos. Realmente la depresión es también cosa de niños y por supuesto también cosa de adolescentes. En un momento más, iniciamos el programa. Bueno, a la gente que nos ve, les vamos a contar hoy de que la depresión es una patología que no solamente se da en los adultos, sino que se da también en los niños y sobre todo en los adolescentes. De ahí también los números que nos hablan de que en Paraguay tenemos una alta tasa de suicidio de jóvenes y de adolescentes, algo bastante triste. Y para desarrollar este tema invité hoy al licenciado Mario Torres, que es psicoanalista, amigo de la casa, que nos va a hablar un poquitito de la depresión. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Bueno, un placer. Conversar. Y ¿cuáles son los primeros síntomas, Mario, que se puede ir dando cuenta una familia que tiene un joven, un adolescente, que puede entrar en una crisis depresiva? ¿Qué podemos empezar a hablar? No es muy fácil de ver cuál sería el síntoma, pero lo primero que nos debería llamar la atención es el cambio de actitud, de comportamiento, o del niño o del adolescente. Consta que en la adolescencia todo cambia prácticamente, se transforma el cuerpo, hay cambios en la relación, hay una actitud más contestataria, una actitud de repente de niveles de rebeldía muy fuerte, queriendo asumir lo que todavía le cuesta, la independencia, entre comillas, etcétera, conocidos por todos. Y dentro de eso vamos a hablar cuando aparece la depresión en la adolescencia, porque todo lo que deja atrás es una pérdida. ¿Y qué es lo que pierde un adolescente? Y pierde muchas cosas. Pierde su infancia, pierde su cuerpo, la infancia. Los padres de la infancia, si bien es cierto, son los mismos, pero con exigencias diferentes, y él también con exigencias diferentes. Vale decir, podemos traer como
una cuestión de pérdida, una pérdida normal. Pero esa pérdida normal también da una depresión normal. Por eso que los adolescentes de repente están como tristes, encerrados, escuchando música. Pero también con cambios de humor también, violento, sí, digamos, sí, ¿verdad? de repente muy irascibles, muy enojados. Uno porque empiezan a asumir dentro de sus posibilidades nuevas responsabilidades, nuevas demandas que le hacen, y como que pueden y no pueden, y genera mucha bronca, o que le ordenen al chico de 14, 15 años, te vas a hacer esto, y dice, ¿por qué voy a hacer? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué está? Como que tratando de ensayar toda esa capacidad yoica de su personalidad, que él va a tomar decisiones. Pero sabemos que esto todavía no es tan así. Por eso las fricciones del adolescente. Ahora, ¿cuál sería lo depresivo de un adolescente? Y tiene que ver con la pérdida. Perdió la infancia. Y aunque no va a reconocer, pero tiene que ver con eso. Y muchas cosas que quedan atrás y ya nunca vuelven. Entonces aparece la euforia como contrapartida. No se cansan de bailar. Alrededor de los 14 o 15 años pueden estar bailando desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Una suerte de euforización, como tratando de taponar que no está mal la actitud esa, sino que son mecanismos defensivos, o sea que todo es posible. Después, a las 5 que termina la fiesta, alguien dice que hay otra fiesta en tal lugar y todo es posible, aunque duerman hasta las 4 de la tarde al día siguiente. Esto es muy del adolescente, pero que habitualmente tiene como elemento eje esta pérdida. Porque ¿qué es la depresión? Pero es el sentido, antes de que empieces, te pregunto, ¿verdad? Sí. Esa pérdida que tiene el adolescente de un paso de una etapa a la otra, ¿no se produce también en otras edades de la vida? Sí, también. Pero donde se cristaliza fuertemente es en la pubertad y los inicios de la adolescencia. El chico sufre. De hecho, que adolescencia viene de adolescere, que significa crecimiento con dolor. Para decir, el niño adolescente sufre, pero son pocos los que van a dar cuenta que están tristes. A la tristeza le acompaña una guitarra, o de repente están todos juntos hablando de una serie de cuestiones personales o colectivas de ellos, pero hay tristeza. Hay tristeza por todo lo que queda atrás, inclusive las actuaciones conductuales de repente, y encubren volver a las 10 de la noche porque tenés 14 años, sos menor de edad, sí, pero vuelven a las 3. Mario, ¿y tiende a agrandarse también las respuestas del adolescente o a magnificar las cosas? O sea, algo que tal vez para los adultos es una tontería, para el adolescente es de suma importancia. Sí. Hay cosas, por ejemplo... Y eso sí le puede llevar a una situación de depresión. Que, claro, al no conseguir tal vez la demanda, lo que claro. pide, claro. Pero serían más reacciones momentáneas, ¿verdad? O sea, no logran lo que quieren o le sacan lo que tiene, ¿verdad? Y esto sí genera enojo, rabia, bronca, ¿verdad? Pero muy difícilmente que genere una depresión, porque la pérdida tiene que ver más, digamos, el temor a perder o la vivencia de pérdida en relación a sus objetos de amor, papá, mamá o los sustitutos o los hermanos que están creciendo o sus juegos o juguetes que van quedando atrás, y aunque esto no enuncien en palabras, en las actitudes se ve que hay un dejo de tristeza, pero tristeza muchas veces dicho por el chico, o lloran fácilmente, o esa tristeza convierten en un malestar de comportamientos agresivos. Se vuelven agresivos y pegan a quien pueden y donde pueden. Y uno dice, ¿qué le pasa a Pedrito? ¿Verdad? Sí. ¿Qué le pasa? Y en realidad es un intento de sacar su malestar interno, la agresión, a fuerza de puños. Como si castigando están sacando la agresión, no la agresión, el malestar interno que tienen. Y esto tiene que ver con la depresión, con pérdidas. Lo que pasa es que la palabra depresión de repente llevamos siempre asociados con cuadros psicopatológicos, que están los cuadros psicopatológicos donde en realidad la depresión en serio
es aquella que también vamos a hablar, es la pérdida de sentido a la vida, en menor o mayor escala. Pero de estas pérdidas que estamos hablando de los adolescentes, hacen al desarrollo evolutivo normal de los chicos, ¿verdad? O sea que cuando un bebé de 8 o 9 meses sí mama la teta de la madre, y cuando va a ser destetado, de hecho que la madre da miles de vueltas porque el chico llora, sufre, que es una pérdida, hasta cambiar por el biberón, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hay una serie de pérdidas que los chicos van viviendo y que tienen que ir elaborando, ¿verdad? Esto es así. Luego está la otra depresión, donde el goce, la alegría de vivir, que esto no se importa ni se compra, sino que es lo que la relación da, es el sentido a la vida. O sea, uno aprende a gustarle la vida y aprende en el vínculo más primario y de manera muy infantil. El bebé que ríe ante el extranjero, que ríe cuando se abre la puerta, que ríe con la madre, que ríe con el padre, que ríe con la niñera, que ríe con la abuela. O sea, está aprendiendo, digamos, a disfrutar de la vida. Son mensajes y señales de buen desarrollo. Sí, positivos. Positivos, claro. Ahora, la depresión puede darse también en niños muy pequeñitos. Vale decir, como que está hablando de que hay algo de lo que nos está pudiendo separar. Porque también hay relaciones muy simbióticas, simbiosis entendiéndose como un pegoteo muy fuerte, una madre muy angustiada, extremadamente preocupada, por ejemplo, de que el chico se enferme, que el chico no se alimente bien, que el chico pueda morir, que son preocupaciones a un nivel patológico, mínimo, podríamos decir. Claro, patológico cuando sí. es extremo, pero que son preocupaciones que están. Pero cuando eso es muy fuerte y el chico es muy observado, muy mirado, y sí, el niño no conoce, no palpa, porque todo está recuidado más de lo que demanda ese bebé, y probablemente se convierta en una dificultad de contactar y disfrutar de la relación que está intermediada por una cuestión sumamente importante, la pérdida. O sea, todos tememos a perder a los objetos queridos. Por eso que un bebé de 4 meses o 5 quizás, cuando la mamá está riéndose, desaparece la mamá, va al cuarto o sale, ¿y qué hace un niño? Canturrea, emite sonidos, como que dice algo. Y si la madre le escucha o alguien que le conoce, dice, está hablando el bebé. ¿Qué hace con sus primeros gorgojeos de palabras? Y es que con la palabra, aunque todavía no piense, no represente mentalmente, es una manera de retener la figura de los afectos. Entonces el chico está cantando de repente por espacio de algunos minutos y en algunos casos de hora. Y esa es una manera de evaluar que el chico realmente está pudiendo procesar las típicas separaciones normales. O sea que con lo que dijiste, y para que la gente un poquito se haga la idea, sí puede existir una depresión infantil, y de hecho existe, ¿verdad? Sí, claro. Cierto que obviamente son situaciones tal vez límites, ¿verdad? Pero sí hay depresión infantil y por supuesto hay depresión adolescente y también depresión adulta. Claro, y eso basta con que uno visite, por ejemplo, si uno quiere enfrentarse con una realidad, los orfelinatos, ¿verdad? O tipo guarderías de niños abandonados, y uno va y sí, los rostros de los niños pequeños son diferentes. Diferentes en el sentido de que hubo una pérdida y un arranque muy abrupto, ¿verdad? O caras que han pasado, como que le adopto, no le adopto, va aquí, va allá. Por eso que los cuidados para este tipo de administraciones filiales son bastante complejas, ¿verdad? Te voy a cortar, sí. Marito, tenemos que ir a un corte. Ya. Después del corte vamos a entrar más directamente en el tema de depresión y vamos a hablar específicamente de ya la depresión en sí. Vamos al corte. Bueno, hoy continuamos hablando sobre depresión infantil y adolescente
Y para continuar vamos a ver el siguiente material que nos habla de los síntomas de la depresión. Síntomas de la depresión en niños y adolescentes. Los dos síntomas fundamentales son predominio de un ánimo bajo o tristeza, pérdida de interés en las actividades con las que anteriormente se disfrutaba, preferencia por estar solo. Otros posibles síntomas son pérdida de energía o irritabilidad, cansancio excesivo, llorar con facilidad y con frecuencia, dificultades para dormir, despertarse en medio de la noche, aumento o disminución del apetito, dificultades para concentrarse y o problemas de atención y memoria, síntomas físicos sin causa fisiológica como dolores de cabeza o de estómago. Mario, ¿cómo podríamos, para que los padres que nos están viendo se hagan una composición del lugar, diferenciar entre los trastornos adolescentes propios de la edad que estuvimos conversando antes y estos trastornos que tal vez son más propios de un cuadro depresivo psicopatológico? En el adolescente. En el adolescente. Sí. Por un lado, hablábamos antes de que en los adolescentes toda la pérdida que tienen, que dejan para atrás, da un nivel depresivo que se llama transición depresiva del adolescente, ¿verdad? Pero que no es un cuadro depresivo conocido por todos, donde pierden sentido de la vida. En algunos casos, más o menos. Pero habitualmente es una tristeza, ¿verdad? O sea, se encierran, están en grupos, o crean cosas, o se ponen un tatuaje, ¿verdad? O convierten en lo contrario, se ponen muy agresivos, como que todo ya está manejado, todo se sabe, porque en realidad lo que encubre eso es todo se va a perder, sí, como lo que estoy perdiendo con mi infancia ahora mismo. Sería la metáfora, digamos, del adolescente. Ahora, la depresión del adolescente muchas veces cuenta, él mismo dice, no me hallo, que es un término muy común. ¿Cómo que no te hallas? Si tenés todo, le responde la madre. Dice, no me quiero ir a la fiesta, no sé qué es lo que me pasa. ¿Pero qué? Lógico, la primera consulta se hace con el pediatra le observa, le ve todos los exámenes y concluyen de que el chico físicamente está muy bien. Y en realidad es un cuadro depresivo, que no quiere decir de que necesariamente va a ser grave, sino que hay motivos que realmente el crecimiento predispone a que determinados chicos, de repente con mucha sensibilidad, estén muy asustados del crecimiento y también muy tristes por la seguridad que creen perder. Y aunque uno le muestre, no, puede que esto ya no exista, ya no está de hecho, y se deprimen. Pero son depresiones pasajeras, ¿verdad? O sea, esta depresión se caracteriza de repente porque no quieren salir, no quieren estar con los amigos de quien es muy cuate, por ejemplo, de Pedro, José o Luis, o ir a fiestas, de repente como que cambian. Si eso es pasajero, tipo cosa de 2 semanas o 3, y no va a mayores, y puede considerarse como una depresión adolescente. Transitoria. Claro. Del adolescente. Si esto se extiende y hay cosas que llaman la atención, ¿verdad? Como que definitivamente no quiere salir. Viene el amigo del alma, viene el otro, y después dice, decirle que no estoy, pero no como una cuestión de excusa que cualquiera hace, sino que como una cuestión repetitiva, y hay que pensar qué pasa. Es probable que haya un nivel de tristeza que no está pudiendo superar y que tampoco él está muy consciente que es tristeza, sino que se siente mal. Y el resentimiento, muchas veces, ubican en el cuerpo también. Este sentimiento de pérdida empieza con vómitos o con mareos, recorren neurólogos, van nuevamente al médico, no se explica, le dicen esto es psicológico, ¿cómo va a ser psicológico si yo me mareo? Claro, el cuerpo y la mente humana es tan plástica que se utilizan los términos comunes. Me mareo porque el mundo que estoy abrazando ahora me marea por todo lo que estoy viendo. Que no significa que sea ni más débil ni más fuerte, sino que significa que está en el momento de esta transición que implica muchas cosas. Lo que se deja
y lo que llega. Por eso que el adolescente, como ya te decía hoy... Los padres se dan cuenta de esta situación, o muchas veces no se dan cuenta. Muchas veces se dan cuenta y otras no. Creen que es más porque está Aragán, ya se aplazó, el profesor dijo que duerme en clase, cosa curiosa para los padres, y será porque farreó mucho la otra noche, o la vez anterior, o no duerme lo que tiene que dormir, o porque ve televisión, y de repente comprueban que ni es la televisión, ni es porque esté viendo un programa, sino que algo pasa, como que privilegian el sueño sobre todas las cosas. Entonces, que es común también que el adolescente quiera dormir por todo el crecimiento, pero cuando pasa, digamos, de acuerdo a la experiencia familiar, que solamente privilegia el dormir un sábado a las 7:30, 8, cuando se están preparando, o a la hora que salen o que están con los amigos, y solamente quiere dormir y empieza a negar las llamadas, empieza a negar las salidas, y no quiere salir porque prefiere, y nos debe abrir un poco los ojos y observar si no será que está con un nivel depresivo, porque la depresión aparece en distintas edades y muchas veces son depresiones pasajeras y otras son depresiones que nos deberían llamar la atención. La depresión, sí. Una pregunta que siempre hacen los papás, Sí. Una depresión diagnosticada, sí o sí necesita medicación, o eso queda a criterio del psiquiatra. De acuerdo a la depresión, si un chico o una chica dice que vio la pistola del tío y que sabe dónde tiene guardado y que en 3 oportunidades tenía ganas de pegarse un tiro, obviamente que uno recurre a un psiquiatra y se le indica, mira, esto te pasa por esto y por esto, y sería importante que veamos a un profesional que pueda medicarte para que te levante este espíritu, ¿verdad? Así muy de hondura que estás contando, de depresivo, y sí, y se trabaja en grupo en situaciones como cuando la depresión da cuenta, por lo que dice el joven o la joven, de que está como entrando y saliendo de las fantasías de muerte, ¿verdad? Porque a veces los chicos dicen, por decir, quiero morir porque no me dieron esto, no me dieron tal, las quejas. Que es frecuente también. Pero, claro, sí. Pero está la otra donde seriamente temen morir o matarse. Entonces, ahí sí, la combinación, digamos, con la atención psiquiátrica y psicológica, y es importante y el trabajo con la familia. Claro. Ahora muchas veces también los chicos dicen, amenazan, ¿verdad? O sea, me voy a morir, me voy a suicidar, frente a acontecimientos más baladíes. Claro, ¿verdad? No se le deja salir o no va a ir a la excursión. Y los padres se desesperan también, Mario, cuando sucede este tipo de cosas, porque ¿verdad? de repente dice, a mí lo único que me queda en la vida es matarme porque no me dejan ir con el grupo a San Bernardino. Son las 12 de la noche y ahí apareció un programa, tiene 14 años, y que son amenazas. Amenazas porque saben que un padre queda inquieto. Y muchas veces creen que inquietándonos a los padres, y bueno, por esta vez te va. Pero con 14 o 13 años y no pueden ir solos en una camioneta porque aún no pueden administrar aspectos internos y mucho menos lo externo. Y de hecho que la educación implica una pulseada fuerte entre padres e hijos. Uno dice, esto no, dice el adolescente, sí, se va a hacer esto, y no, y no te vas, y sí me voy, y no tenemos que sentirnos culpables cuando decimos el no. No, pues los dos son límites, que justamente el adolescente no entiende por qué, si ella conoce todo, entre comillas. Un chico de 14 años dice, yo puedo ir solo de aquí a allá, hacer esto, sí, seguro que algunas cosas podrá hacer, pero con la tutela o la protección de alguien que le espera, ¿verdad? O con alguien que va, porque todavía hay un nivel de pensamiento mágico y omnipotente, que es la omnipotencia, creerse todopoderoso, que recrudece a esta edad en la adolescencia. Entonces, eso nomás, vamos a cruzar a nado, uno que está empezando a nadar, te animas a cruzar,
y muy difícilmente diga que no. Entonces, amén, determinados jóvenes. Y sí, Esa omnipotencia, ese pensamiento mágico, ¿hasta qué edad más o menos va? ¿Después de qué edad desaparece? Y más o menos entre los 17 y 18 años, ¿verdad? O sea, va desapareciendo porque va dándose cuenta de que hay cosas que no se pueden definitivamente. Y es un proceso, sobre todo en cuestiones que tengan que ver con los comportamientos. O sea, él puede creer que sustenta su libertad y su independencia a los 13 o 14 años. Y en realidad, para ciertas cosas sí, pero para una serie de cuestiones que la vida de repente ofrece o exige y no pueden. O sea, inclusive prever peligros y no pueden porque están saliendo recién del cascarón de la infancia, ¿verdad? Ahora, acompañados. Por eso la conversación, ¿verdad? En familia o con gente preparada para esto, etcétera, y es importante, ¿verdad? Porque los chicos se creen ya, sobre todo tipo de 12 a 15 y cada años. vez más, ¿verdad? Cada vez más a edades más tempranas. Claro, porque ahora hoy, un niño de 12 años de repente se cree ya súper poderoso. Y el problema es que de repente se acompaña mucho esta creencia, ¿verdad? Ya se sienten con posibilidades de tomar una cerveza, qué sé yo, a los 13 años. Y bueno, mañana 2. Después ya no está con los amigos que no toman. Está con los de 15 o 16. Hay cierta desubicación normal, pero que hay que poner límites, no por nada, sino que las edades están para algo. Bueno, importante poner límites los padres, no nos tenemos que cansar y no tenemos que tener miedo. Después del corte estamos en el último bloque con Mario Torres y vamos a hablar de qué podemos hacer exactamente cuando nuestro hijo está en un cuadro depresivo. Bueno, ya en el cuarto bloque tenemos como siempre las preguntas, la gente que nos llama y nos deja sus mensajes, así que como siempre les recuerdo que al final del programa están los títulos donde ustedes pueden dejar sus mensajes, sus preguntas a través del Facebook y de las redes sociales. Bueno, hoy nos llegaron dos preguntas. Una es de Rubén de Capiatá, que dice: ¿hay alguna manera de darme cuenta si mi hijo adolescente sufre una depresión, aunque trate de ocultarlo? ¿Hay alguna forma de darme cuenta? No es fácil, pero, por ejemplo, la bebida. Si de repente uno detecta que el hijo toma todos los días a una hora X al atardecer, pero no ya porque está después del fútbol, que toman una cerveza, qué sé yo, no, como un comportamiento que les llama la atención. O encuentran bebida alcohólica debajo de la cama. No digo que necesariamente va a ser un chico depresivo, pero puede que esté utilizando como euforizante y hay que investigar. Por ejemplo, el alcohol. La otra cuestión, cambio de actitudes. De ser un chico muy entusiasta, muy alegre, muy siempre listo para cooperar, de repente como que se retrae, ¿verdad? Se pone ensimismado o sin ganas de hacer muchas cosas que lo hacía con realmente interés. Con ímpetu. Claro. Sí. Hay un cambio de actitud que, si es repetitivo, nos debería llamar la atención. Y la otra cuestión es con lo que siempre están peleando los adolescentes en las salidas. Que todas las veces que piden por salir, supongamos que tengan 14 años, algunas son concedidas, pero las otras no. Pero son reclamadas casi todos los días o 2 o 3 veces. Y de repente, todavía dentro de esta franja etaria, digamos, de edad, el chico deja de salir, no le interesa, ni pide ni nada. Son pequeñas cosas y uno tiene que preguntar, che, antes que salía, ahora está saliendo, no salís casi, no porque salga, pero ¿te pasa algo? ¿Sentís algo? ¿O qué? No, lo que pasa es que estoy aburrido, quiero dormir porque al día siguiente me duermo en el colegio. Hay una respuesta lógica. Pero cuando no hay una respuesta, ¿verdad? Y sí, nos debe llamar la atención qué está pasando con esto. O si la persona deja de repente de querer vestirse con esa ropa nueva que tiene, un poco lo que hace, digamos,
al ropaje de un adolescente o deja de escuchar su música, que le interesaba mucho, se acaba el ruido, es muy esporádico. Si esto es pasajero de 2, 3 días, no pasa nada. Pero si se convierte en una cuestión que llama la atención y sobre todo el no querer recibir a los amigos o estar con ellos, eso nos debería llamar la atención. Sí. Bueno, vamos a la segunda pregunta. En este caso nos llega desde Ciudad del Este. Mercedes nos pregunta cómo puedo diferenciar la tristeza de la depresión. Claro. La tristeza generalmente tiene que ver con una sensación también de dolor, el estar triste. Y generalmente es una angustia de dolor donde hay una pérdida real. Viaja la madre a España y la familia está triste. Hay un motivo bien tangible, bien palpable. Esa es la tristeza. ¿La tristeza puede convertirse en depresión? Puede ser, puede actuar como desencadenante encubierto de una depresión larvada, latente, que está oculta, ¿verdad? Pero la tristeza es un sentimiento que nos invade con bastante, no digo frecuencia, pero alguien muere, un ser querido, y uno está triste. Alguien viaja y no va a volver y uno está triste, ¿verdad? O en momentos de grandes pérdidas, termina el año y uno brinda con alegría y tristeza. Eso es normal, verdad, con alegría y tristeza a fin de año, ¿verdad? Claro. Se fue el 2014 y viene el otro y con viene el entusiasmo, 2015. claro. Digamos que la tristeza hace a ese dolor psíquico pasajero, ¿verdad?, que es reactivo de las emociones, porque siempre el temor a la pérdida, al perder a los objetos amados, está presente en nosotros. En cambio, más allá de esa pérdida común de la tristeza, está lo otro, la depresión. La depresión generalmente, la persona cuando está depresiva no da cuenta de por qué me siento así. No estoy satisfecho, no me gusta nada. ¿Te pasó algo? ¿Rompiste con tu novia, con tu novio? ¿Perdiste algo? No sé qué. ¿Tenés problemas en el trabajo? ¿Tenés problemas en la universidad? No, al contrario. Pero no me siento bien. Vale decir, no me siento a gusto. A gusto. El objeto no se ubica y realmente el objeto de pérdida yace al mundo de lo inconsciente, ¿verdad? Esa es, digamos, o es el sustrato de la depresión. Bueno, y cuando tenemos un adolescente que reúne estas características, Mario, y que está en un cuadro depresivo, ¿qué podemos hacer la familia? O sea, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar? Sí. Primeramente, yo pienso que la familia debería hablar bastante con el adolescente y preguntar si qué siente, qué le molesta, qué le preocupa. Y dice, sí, no es esto, no es esto. Y una vez que si la familia ve que la situación del chico se pone así más oscuro, y hay que hacer consultas, ver si es una depresión, si es, digamos, una cuestión porque rompió con la novia, o porque se cambiaron de lugar de vivienda, o porque está muy identificado con el padre que perdió un capital X, o alguien de la familia perdió el trabajo y él está muy identificado. Bueno, son depresiones que se ven y pasajeras. Pero la depresión, vamos a llamarla melancólica, es ese sentimiento de malestar sin que exista un objeto real que uno pueda decir, estoy por esto. No, claro. Uno no sabe por qué se siente. Bueno, ¿y la depresión tiene cura? Yo creo que sí, la depresión sí, porque es una reacción afectiva que en tanto elabore la ira. Te iba a preguntar eso, ¿por dónde pasa la cura? Claro, digamos? Y los chicos son magistrales en ese sentido. Las criaturas cuando los padres viajan o la madre viaja y juegan 100.000 veces a que vuela un avión de un lugar a otro, Y uno dice, ¿pero por qué Ricardito juega tanto? La madre está en España. Entonces, está elaborando la ida y también elaborando la supuesta venida, ya. Entonces, el juego infantil es sagrado prácticamente. Los niños, hasta la pubertad,
juegan a esto. Y los adolescentes probablemente hablen de esto, o escriben, ¿verdad? O mandan cartas, o llenan de fotos, como reteniendo lo que se fue, pero mirando que aquello vuelve. Para decir, hay defensas iguales, pero de manifestaciones diferentes. Y los adultos sufrimos realmente cuando es una partida definitiva, y sí, sufrimos por un tiempo hasta poder procesar esto. Y habitualmente hablamos mucho de esa persona que se fue, que es una manera de recrear y retener consciente e inconscientemente aquello que nos gustó mucho, que nos dio o nos brindó afecto, que se fue y se fue, y con un dejo de dolor. Y el dolor cada vez va superándose, tampoco es un dolor muy extremo, ¿verdad? A menos la separación de madre e hijos, por ejemplo, o padres e hijos, o entre hermanos, pero el resto de separaciones provoca un dolor, pero con mayor facilidad se puede resolver. Podemos decir también que en la depresión hay como niveles depresivos, o sea, Sí. está el que está depresivo en serio Sí, o peor, digamos, y hay otro que podría estar en una etapa todavía de transición. La depresión extrema es la melancólica. La persona dice, no me tiene sentido la vida. Se siente como cosa, cosificada, y siente todo como cosa, y como que no pasa por la brillantez intelectual ni nada, sino que no le interesa la vida. Y aunque uno venga a darle lo que supuestamente quiere, y no es eso, y qué es, y tampoco sabe, ¿verdad? Esa es la melancolía, ¿verdad? O sea, como que buscando un imposible. Y que hay que, sí, cuando se dan casos como estos, tomar precauciones, porque de repente la muerte está muy cerca, ¿verdad? En los casos de depresión melancólica, cuando la pérdida de sentido a la vida, ya la familia está viendo que algo pasa y que y de repente dice la persona, no me tiene sentido nada. Yo no estoy ¿para diciendo, qué quiero seguir acá? Claro, claro, claro. Es diferente cuando ha perdido un hijo y tenga esta reacción, ¿verdad? Pero cuando no pasó nada de estas cosas, y sí, ahí está lo melancólico, que no es la melancolía de las poesías de los no, es una enfermedad seria y que hay que tomar precauciones, ¿verdad? Con los antidepresivos que hoy las industrias ofrecen y consultar al psiquiatra más próximo de confianza que tenga, ¿verdad? Para que la medicina pueda levantar ese nivel, el umbral de menos dolor, porque es un dolor psíquico, ¿verdad? Un dolor psíquico donde la conciencia moral, esto que nos da remordimiento de conciencia, le hace sentir a la persona casi lo equivalente a una cucaracha sin tener realmente lo que él se está acusando a él mismo. Una última pregunta, Mario, y Ya. tenemos 20 segundos para contestar. Mucha gente ve este tema como algo muy lejano, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en la consulta psicológica llegan chicos con depresión, Sí. llegan adolescentes con Sí, depresión. sí. Y muchas veces la depresión está muy camuflada, ¿verdad? O sea, una criatura con un cuadro de hiperquinesia, ya visto por el neurólogo, etcétera, etcétera, y todo lo físico como muy normal, criaturas que no paran, ¿verdad? Y hay que plantearse de qué huyen, de qué dolor está huyendo ese niño. Bueno, ¿verdad? se nos va el tiempo encima. Ya. Te agradezco muchísimo, Ya. Mario, haber estado Gracias, en el programa. Javier. A ustedes les pido un ratito más porque vamos a hacer una breve conclusión de todo lo que conversamos hoy sobre depresión con Mario Torres, que es psicoanalista. Bueno, cuando hablamos de depresión, quiero recordarles algunos factores a tener en cuenta que son muy importantes para discernir realmente si estamos frente a esta problemática. Un primer punto que decía Mario en su visita hoy al programa es que la depresión afecta a todos, afecta a niños, afecta a adolescentes y también afecta a adultos, pero afecta a niños, ¿verdad? Cosa que muchas veces la gente no quiere creer.
Obviamente un niño afectado no tiene la misma sintomatología que un adulto. Un niño afectado puede desarrollar algunas patologías o algunos problemas que pueden confundirse con otro tipo de problemática. Por ejemplo, la hiperactividad, por ejemplo, la falta de atención, por ejemplo, el decaimiento, por ejemplo, los problemas escolares. Todo esto puede confundirse con otro tipo de problema, sin embargo, puede estar enmascarando un problema de depresión. O sea que la depresión infantil también existe. Después tenemos la depresión adolescente y que tiene que ver también con otra sintomatología, como por ejemplo alteraciones en los estados de ánimo, ánimo triste, dificultades en las relaciones interpersonales, alteraciones en los hábitos alimenticios, alteraciones en los hábitos de sueño. Son características diferentes, son otro tipo de causa, otro tipo de situaciones, pero también que afecta a los adolescentes. Y no hay que olvidar que en Paraguay la tasa de suicidio de adolescentes y de jóvenes es una de las más altas. Yo creo que, no sé si estoy muy bien en los datos, pero creo que era más de 1 por día, 1, tanto por día la tasa de suicidio, que generalmente vienen después de cuadros depresivos, ¿verdad? De chicos que están con un cuadro depresivo y que, como decía Mario, no pueden solucionar ese problema. Hay una pérdida importante que se está produciendo y por eso pueden llegar a una situación de suicidio. Así que mucho cuidado y mucho a tener en cuenta los papis y las mamis cuando hay este tipo de síntomas. Bueno, a ustedes, como siempre, yo les quiero recordar nuestras direcciones web, nuestro teléfono, nuestra página de Facebook, donde ustedes pueden escribirnos y pueden solicitarnos temas. Ustedes no se olviden que los temas que hacemos en Padres al Día los hacemos básicamente con las llamadas y con las solicitudes que nos llegan a través de las redes sociales. Así que escríbanos, déjenos sus datos y vamos a incluir sus temas en los próximos programas. Bueno, con esto llegamos al final. Me quiero despedir, como siempre, una excelente semana para todos. Y con otro tema importantísimo nos encontramos el próximo lunes, como siempre, aquí en Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.